Hola amiga, bienvenida a este podcast en el canal Easy Spanish Podcast. Hola, qué alegría enorme estar aquí. Pues, para empezar esta exploración, imaginemos la siguiente escena. A ver, cuéntame. Imaginemos la situación de tener 12 años de edad. Hay 20 pares de ojos mirando fijamente, en absoluto silencio. Uf, qué tensión. Totalmente. La boca está seca, la misión es decir la simple palabra, delfín. Pero por algún motivo misterioso, el cerebro entra en pánico Ya, y la boca grita de repente, elefante. hoy vamos a analizar la anatomía exacta de estos, pequeños desastres infantiles. Situaciones que todos hemos vivido. Así es, sí. La misión de este análisis de hoy es examinar profundamente nuestros recuerdos de la infancia. Específicamente, vamos a hablar de esos momentos en los que cometimos errores muy graciosos, errores típicos de niños. Exacto. Y al mismo tiempo, el gran objetivo es aprender vocabulario útil. Palabras prácticas en español para describir estas situaciones en la vida diaria de quienes nos escuchan. Me parece un plan perfecto, la verdad, y muy interesante. Para nuestra audiencia, vamos a repasar dos historias reales de nuestras fuentes. Primero, analizaremos un fallo gigante en una presentación escolar sobre animales. Y después vamos a ver un accidente muy, muy común en los hogares. Jugar con el balón dentro de casa. Eso es. Son historias muy humanas. Claro. Pues para comenzar con el primer tema, tenemos que pensar en el entorno del colegio. El colegio no es solamente un edificio con libros y mesas. No, qué va. Es el primer lugar donde experimentamos la presión social pura. El primer escenario donde no estamos protegidos por la familia. Y claro, esto crea un nivel de estrés completamente nuevo. ¿Tación? Sí. Tenía que dar una breve charla frente a toda su clase. El niño caminó lentamente hacia el frente del aula. Miró las caras de sus compañeros y... Se queda en blanco. sí. Olvidó absolutamente todas sus palabras. Su mente se quedó completamente en blanco. Madre mía, un momento de terror total para un niño. Los detalles de la fuente cuentan que estaba muy asustado. Su presentación era sobre delfines. Animales del mar, claro. Exacto. Esos animales grises, inteligentes, que saltan en el agua. Pero el niño abrió la boca, intentó hablar y, accidentalmente dijo la palabra elefantes. Elefantes en lugar de delfines. Fíjate, es un cambio radical. Son animales muy diferentes. Un elefante es gigante, pesado, vive en la sabana. Sí. Al darse cuenta de este enorme error, el niño sintió mucha vergüenza. Intentó arreglar la situación inmediatamente, pero empezó a hablar demasiado rápido, muy rápido. Era imposible entender sus palabras. Vale, vamos a analizar esto porque es fascinante. Para explicarlo de forma sencilla a quienes nos escuchan, ¿podemos usar una comparación? A ver, Imaginemos que el cerebro humano es como un ordenador, como una computadora. A veces, en el ordenador abrimos muchos programas al mismo tiempo. sí, la página de internet, la música. Eso es, un programa para escribir, un vídeo. ¿Y qué pasa entonces? Pues el ordenador se bloquea, la pantalla se congela y deja de funcionar. Es una imagen muy clara, la verdad, muy precisa para entender la mente. Pues el cerebro de este niño sufrió exactamente lo mismo. Tenía el programa de recordar la información sobre los delfines. También tenía abierto el programa de mirar a los 20 compañeros. Claro. Y por supuesto tenía el programa del miedo social, todos funcionando al mismo tiempo. El cerebro se bloqueó por la enorme presión. Lógico. Y como resultado, soltó la palabra equivocada. El cerebro dijo elefante, como si fuera un mensaje de error del ordenador. Lo fascinante aquí es entender el porqué de este bloqueo. No es simplemente un error de memoria. En la mente humana existe un sistema de supervivencia muy antiguo. Cuéntanos más sobre eso. Pues hace miles de años, estar solo frente a un grupo de personas que te miran fijamente significaba un peligro real, significaba posible rechazo. Hoy en día, el cuerpo reacciona como si hubiera un león peligroso dentro de la habitación. Ya, pero, a ver, un aula de colegio no es la selva, no hay leones entre las mesas. Es cierto, es cierto. Pero para el cerebro primario de un niño de 12 años, el rechazo social es exactamente igual a un león. Es una amenaza. Claro, el cerebro no distingue. Exacto. Por eso dijo elefante. El sistema nervioso entró en pánico. Su cerebro no podía buscar la palabra delfín, porque toda su energía intentaba sobrevivir a las miradas. Madre mía. Y hablar muy rápido después del error fue su intento físico de huir, de escapar de esa situación peligrosa. Eso explica perfectamente la reacción automática del cuerpo.
Entender la biología cambia nuestra perspectiva, desde luego. Pero la historia tiene un giro positivo. Sí, menos mal. En ese momento de pánico, la profesora no se rió. Tampoco se enfadó. La profesora sonrió con mucha calma. Le ayudó a respirar y a calmarse. Y esa actitud es la clave de todo. La reacción calmada de la profesora funcionó como una señal de seguridad. Al ver a un adulto tranquilo, el cerebro comprendió que no había ningún león. Se apagó la alarma. Eso es. El sistema de supervivencia se apagó. Y gracias a esa actitud, el segundo intento del niño fue mucho mejor. Ella transformó una experiencia de miedo en un entorno seguro. Y bueno, creo que este es el momento perfecto para introducir nuestra primera palabra de vocabulario para quienes estudian español. Una idea excelente. Vamos a explicar palabras esenciales. La primera palabra muy importante hoy es nervioso. Estar nervioso significa sentir preocupación, miedo o intranquilidad ante una situación difícil. Es una respuesta física, ¿verdad? Sí. Cuando alguien está nervioso, las manos pueden sudar, la boca se seca y el corazón late muy rápido. Claro. Por ejemplo, es muy común decir, el estudiante está muy nervioso antes del examen final. O, mi padre siempre está nervioso antes de viajar en avión. Es una emoción muy básica. Es una explicación maravillosa. Y tenemos una segunda palabra conectada con esta historia. Sí, la segunda palabra es desastre. Un desastre ocurre cuando algo sale completamente mal. Totalmente mal. Exacto, con resultados ruinosos. En la historia del colegio decir elefante en lugar de delfín y luego hablar súper rápido, pues es un pequeño desastre infantil. Ya lo creo. Otro ejemplo útil para la vida diaria puede ser en la cocina. Podemos decir, la comida se quemó por completo en el horno. La cena fue un desastre. Un desastre total, sí. Es interesante ver cómo el colegio genera este tipo de situaciones. Hemos visto cómo el cerebro se bloquea por la presión en el aula. Pero hay otro tipo de presión que genera desastres aún mayores. ¿Así? ¿Cuál? Es la tentación de romper las reglas cuando nadie nos mira. Y eso ocurre en el propio hogar, en el salón de nuestra casa. Prida y tomaron una decisión peligrosa. Jugar al fútbol. Decidieron jugar al fútbol, sí, pero no fueron al parque. Empezaron a jugar dentro de la casa en el salón principal. Madre mía, ya puedo imaginar el peligro. La historia relata que su madre siempre repetía una regla de oro. Una norma muy clara. No se juega al fútbol dentro de casa. Era una advertencia constante. Pero bueno, los niños ignoraron por completo esas palabras. Aquí es donde se pone muy interesante. Siempre hay una gran pregunta sobre la mente de los niños en estas situaciones. A ver. ¿Por qué la tentación de jugar dentro es tan fuerte? Es como si la regla de no jugar dentro funcionara como un imán gigante. Un imán exacto. Hay paredes vacías por todas partes en una casa, pero el balón siempre vuela exactamente hacia el jarrón más caro o la ventana más frágil. Es una ley física del universo infantil. Es una analogía muy divertida. Y en la historia ocurre exactamente eso. Uno de los hermanos pateó el balón con mucha fuerza. El balón voló y golpeó directamente el jarrón favorito de la madre. ¡Ay, no! El jarrón cayó al suelo y se rompió en 100 pedazos. Crash, el sonido clásico del cristal roto. El sonido que paraliza el corazón de cualquier niño. Sin duda. La madre escuchó el ruido, entró rápidamente y vio los pedazos en el suelo. Como es natural, se enfadó muchísimo. El castigo fue inmediato. Una semana entera sin televisión. Una semana larga. Sí, una semana completa sin dibujos animados por romper la regla. Las fuentes dicen que estas reglas y consecuencias enseñan responsabilidad a los más jóvenes. Un momento, tengo que detener esta idea y hacer una pregunta difícil. Dime. Muchas personas afirman que esto enseña responsabilidad, pero yo me pregunto si eso es verdad. ¿Un castigo tan severo realmente enseña responsabilidad profunda? Es una buena pregunta. ¿O a lo mejor simplemente enseña a esconder mejor el balón la próxima vez? A veces parece que el castigo solo genera miedo a la madre, y no un aprendizaje real sobre el cuidado de las cosas. Es una observación excelente. Es necesario cuestionar esa idea tradicional. Si analizamos cómo funciona el desarrollo infantil, descubremos el verdadero porqué. Cuéntanos. El cerebro de los niños, especialmente la parte frontal, no está completamente desarrollada. Esta área, la corteza prefrontal, es responsable de controlar los impulsos. De pensar en el futuro. Exacto.
Los niños literalmente no tienen los frenos mentales que tenemos los adultos. Entiendo. Entonces, cuando el niño ve el balón en el salón, su cerebro no piensa en el jarrón. Tampoco piensa en el castigo. No, en absoluto. Solo piensa en la diversión de patear. Claro, la diversión inmediata tiene mucha más fuerza que el recuerdo de la regla. Actúan por impulso, puro. Entonces, el objetivo de quitar la televisión es intentar conectar esa acción impulsiva con una consecuencia negativa. Para crear ese freno mental. Eso es. Pero como bien dices, si el castigo es solamente enfado y no hay una conversación sobre por qué el jarrón era importante, pues el niño solo aprende a evitar a quien castiga, no aprende a ser responsable. Es fascinante ver tanta complejidad psicológica detrás de un cristal roto. Me imagino perfectamente el silencio profundo en el salón después del golpe. Uf, ese silencio es terrible. Los niños mirando los pedazos, sintiendo el peso del error y esperando la llegada de la madre enfadada. Ese sentimiento tan pesado nos lleva a nuestra tercera palabra de vocabulario de hoy. Es la palabra embarazoso. Embarazoso. Una palabra un poco larga. Sí, significa sentir una vergüenza muy intensa, sentir incomodidad profunda o pena en una situación social. ¿Y cómo podemos conectar de forma sencilla esta palabra con las dos historias de hoy? Es muy claro. En la historia del colegio, cuando el niño dijo elefante y todos lo miraron en silencio, él sintió que el momento era extremadamente embarazoso. Sentía calor en la cara. Quería desaparecer. Exacto, quería ser invisible. Y en la historia del jarrón roto, la situación también es embarazosa. Es la vergüenza inmensa de ser descubierto rompiendo una regla frente a una madre decepcionada. Es la palabra perfecta para esos momentos. Otro ejemplo de la vida diaria, muy fácil de entender para nuestra audiencia, puede ser caminar por la calle. A ver, cuéntame. Imaginemos ver a alguien a lo lejos, levantar la mano con mucha energía para saludar. Y no es para ti. Exacto. Descubrir un segundo después que esa persona saludaba a un amigo que caminaba detrás. Bajar la mano lentamente, fingiendo arreglarse el pelo, es un momento intensamente embarazoso. Totalmente. Es un ejemplo perfecto que todos hemos vivido alguna vez. Es una palabra fundamental en español. Es interesante notar que hay algo muy poderoso que une estas dos historias de las fuentes. En el momento exacto en que ocurrieron, fueron tragedias totales. Eventos horribles para los niños. Sí, para el niño del colegio fue el peor día de su vida. Para los hermanos fue una semana triste y aburrida sin televisión. Sin embargo, hoy en día, los adultos cuentan estas anécdotas riendo a carcajadas. Se ríen del dolor del pasado. Es un fenómeno increíble. Es el poder de la perspectiva y el tiempo. El tiempo tiene un efecto casi mágico sobre la memoria. ¿Cómo funciona eso? En psicología se explica con un mecanismo llamado distanciamiento psicológico. Cuando pasan muchos años, el cerebro tiene la capacidad de separar la emoción dolorosa del recuerdo visual. Ah, claro. El miedo y la tristeza desaparecen, y en la memoria solo queda una historia absurda y muy cómica. Entonces, el cerebro necesita tiempo, tal vez años, para entender finalmente que confundir un delfín con un elefante no es una amenaza de muerte, Exacto. sino un material excelente para hacer reír a los amigos en una fiesta. Exactamente. La mente procesa el pasado y convierte el pequeño trauma de la infancia en humor adulto. Es un mecanismo de defensa maravilloso. Nos permite compartir historias embarazosas y conectar con otras personas. Todos nos reconocemos en la imperfección. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra charla de hoy? Creo que estas tres palabras clave, nervioso, desastre y embarazoso, no son solo vocabulario, son emociones reales. Emociones que quienes estudian un idioma extranjero experimentan todos los días. Sí, es muy cierto. Si lo pensamos bien, aprender a hablar español es, de muchas maneras, volver a vivir la infancia. Es volver a enfrentarse a esas presiones. Si conectamos esto con el aprendizaje de idiomas, la comparación es muy reveladora. Cuando una persona adulta intenta hablar español frente a nativos, su cerebro siente esa misma alarma de supervivencia. Las manos sudan. La boca se seca. Puede intentar decir la palabra inglesa embarrassed y, por sonar parecido, dice en español la palabra embarazada. Que significa esperar un bebé. Claro, es un error clásico. Ese es un ejemplo brillante. Decir que estás embarazada cuando solo querías decir que tenías vergüenza, es un pequeño desastre lingüístico. Pone a cualquier estudiante muy nervioso y crea un momento súper embarazoso. Exactamente. Pero aquí está la gran lección oculta.
Cometer ese tipo de errores al hablar un nuevo idioma desencadena la misma respuesta de miedo que sentía el niño con los delfines. ¿El estudiante siente la misma presión? Cree que todos lo van a juzgar severamente. Sin embargo, en el mundo real, al igual que la profesora sonrió y trajo calma, el entorno suele ser mucho más amable de lo que el cerebro asustado imagina. Aprender a hablar un idioma con fluidez requiere aceptar que a veces, inevitablemente, seremos ese niño que rompe el jarrón. Es necesario equivocarse en público. Hay que soportarlo. Hay que soportar el momento embarazoso para poder aprender a controlar la gramática y encontrar la palabra correcta en el futuro. Totalmente de acuerdo. Nadie puede dominar un idioma desde el silencio seguro de su casa, por el simple miedo a causar un desastre. Equivocarse es el único camino hacia el aprendizaje real. Bueno, ha llegado el momento de hacer un repaso general de esta exploración. Hemos partido de anécdotas muy sencillas y hemos descubierto cosas asombrosas. Así es. Hemos visto cómo el cerebro primitivo entra en pánico frente a las miradas en el colegio. Hemos cuestionado si los castigos enseñan responsabilidad o solo a evitar consecuencias. Y a través de estas historias hemos explicado palabras fundamentales en español. Estar nervioso ante un reto, vivir un desastre cuando los planes fallan y sentir calor en la cara ante un evento embarazoso. Son herramientas lingüísticas indispensables. Y creo que la mejor conclusión es darnos cuenta de que aprender español es tener el valor de volver a vivir esos miedos infantiles. Pero ahora, con la ventaja de la madurez, sabiendo que nadie nos va a dejar sin televisión por usar el verbo incorrecto. Ha sido un viaje muy bonito por la mente y el vocabulario. Y para cerrar este análisis, esto plantea una pregunta importante y curiosa. ¿Cuál es esa pregunta? Es fascinante considerar si estos pequeños desastres infantiles son en realidad los constructores principales de nuestra personalidad actual. ¿A qué te refieres exactamente con esa idea? Pensemos en esto. ¿Seríamos capaces de reírnos hoy de un gran error en el trabajo? ¿O de perdonarnos al equivocarnos al hablar español en público? Interesante. Probablemente no. No podríamos hacerlo si no hubiéramos sobrevivido primero a la tragedia infantil de romper el jarrón favorito de nuestra madre. Tal vez necesitamos experimentar esos pequeños dramas a los 12 años para desarrollar el sentido del humor de adultos. Es una reflexión absolutamente increíble para terminar. La torpeza del pasado construye la calma del presente. Tenemos que agradecer a esos balones perdidos en el salón por enseñarnos tanto. Totalmente. A quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de las fuentes. Animamos a nuestra audiencia a utilizar estas nuevas palabras, a seguir practicando su español cada día y, sobre todo, a no tener miedo de cometer un pequeño desastre divertido en su próxima conversación. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo explorando la mente humana y el español. Recuerden siempre que cada error embarazoso de hoy es solamente una historia muy divertida para contar en el futuro. Hasta la próxima ocasión. Un saludo cordial y hasta muy pronto. Las palabras equivocadas de hoy serán las risas compartidas de mañana. Adiós.